Nunca antes el mundo del derecho ha sido tan competitivo como hoy, sea por la cantidad de abogados que hay en Latinoamérica en general y en el Perú en particular, o porque hay una serie de evaluaciones para alcanzar no solamente grados académicos, sino determinados puestos. Y esto de acá nos lleva a que, más allá de que las evaluaciones sean distintas, tienen un denominador común: la evaluación oral. Es decir, la última etapa, el momento decisivo, casi siempre es una evaluación oral que ya de por sí tiene una doble complejidad. La primera de ellas, que hay que responder en fracción de segundos, y la segunda, que se nota nuestra expresión, aún así la evaluación sea de manera virtual. En EGACAL, Escuela de Derecho, llevamos 25 años preparando para evaluaciones orales, desde bachilleres que quieren alcanzar el título de abogado hasta magistrados supremos que han logrado su cometido. Por ello, nos permitimos realizar algunas sugerencias para este tipo de evaluación oral, sobre todo donde genera mayor dificultad, que es en la conceptualización de figuras e instituciones jurídicas. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y, una vez más, EGACAL, Escuela de Derechos, abre las puertas de sus aulas para la 30ª entrega de Aula Abierta de Tribuna Constitucional. Los conceptos jurídicos en la evaluación oral. Bienvenidos. Efectivamente, lo que primero vamos a analizar son los errores más frecuentes en la definición de conceptos jurídicos. Y si bien es cierto, hay un mar de posibilidades conceptuales, vamos a tomar aquella que seguramente es la más recurrida, aquella que seguramente es la más común, pero no por ello menos compleja. Vamos a tomar como ejemplo el debido proceso. Cuando a nosotros nos preguntan ¿qué es el debido proceso?, generalmente cometemos 4 errores al momento de definir. El primero de ellos es la redundancia, es decir, se señala que el debido proceso es el proceso que. No puede estar el mismo concepto que nos preguntan dentro de la respuesta. Ello invalida toda posibilidad de que la respuesta sea valorada. Entonces, el primer gran error, la redundancia. El segundo, nos preguntan la definición y lo que hacemos normalmente nosotros es enumerar las características. Es decir, el debido proceso es aquel que se realiza con imparcialidad, derecho de defensa, plazo razonable. Si nos encontramos con algún jurado riguroso, invalidará nuestra respuesta. Nos está preguntando qué es. No nos están preguntando las características. Las características las podemos mencionar luego de que tenemos el concepto claro. Tercer error, no definir, sino dar ejemplos. Es decir, nos preguntan qué es el debido proceso y respondemos, el debido proceso es, por ejemplo. Y entonces, nuevamente, no nos están preguntando un ejemplo. No es que el ejemplo quede proscrito de nuestra respuesta, pero hay un orden. Primero la definición, luego las características, si por ahí tiene alguna particularidad, y ya luego vienen los ejemplos. Pero no podemos reemplazar un ejemplo por la definición. Y el cuarto error es el desvalorizar, el bajarle el precio a la pregunta que nos realizan y asimismo, lo peor, a nuestra respuesta. Con esa trillada frase de ¿qué es el debido proceso? Como todos sabemos, el debido proceso. Cuando decimos como todos sabemos, insisto, le estamos quitando el color, estamos empalideciendo nuestra propia respuesta. Porque si es como todos sabemos, la pregunta no tiene mayor valor y además, con mayor razón lo tenemos que saber nosotros porque es una pregunta de evaluación. Esos errores son absolutamente frecuentes porque además generalmente los arrastramos, generalmente se han sedimentado desde el pregrado. Lo que desde acá, desde Aula Abierta de Tribuna Constitucional de EGACAL, proponemos es que la definición sea primero una definición concreta, pero al mismo tiempo que deje la posibilidad de extenderse. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es el debido proceso? Proponemos la siguiente definición. Es un derecho fundamental, capital y complejo,
que establece los estándares del ejercicio del poder en un Estado constitucional de derecho. Como ustedes podrán observar, esto es absolutamente distinto. Primero, porque el debido proceso generalmente ya viene con una idea de que solamente pertenece al ámbito procesal desde el nombre. Es decir, que solamente se aplica dentro de un proceso o dentro de un juicio. Y no es así. También se aplica, también hay el debido proceso material, que establece la razonabilidad y la proporcionalidad. De tal manera que el concepto, la definición es mucho más amplia. Porque si definimos el debido proceso es un derecho fundamental, ya lo sacamos estrictamente de la parcela procesal y la estamos llevando a la parcela constitucional. Cuando decimos, además de un derecho fundamental, es capital y complejo, ya le estamos dando características y provocando que si así lo consideran, nos pregunten, ¿por qué usted dice que es un derecho capital? Porque dice que es un derecho complejo. Y lo más importante, ¿no? Estamos hablando de estándares, estamos hablando de ejercicio del poder, pero sobre todo estamos hablando de un Estado constitucional de derecho. De tal manera que a una pregunta que podría ser que en la intención del evaluador sea estrictamente en el ámbito procesal, nosotros respondemos en el ámbito procesal, pero además la amplificamos. Por ello, lo que ahora vamos a proponer es un análisis de la definición desguazada del debido proceso. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de que al responder esa pregunta, no solamente respondamos y a partir de ahí nos quedemos callados y que esperemos la siguiente pregunta, no. El secreto de toda evaluación oral es que nuestras respuestas sean tan sólidas, tan contundentes, tan firmes, que de esa respuesta puedan surgir otras preguntas. Y si no, nosotros, si es que nos permiten, nos dan el tiempo, nosotros a partir de lo que hemos contestado comenzamos a desguazar esto. Es decir, una vez que hemos dado la definición de debido proceso, es un derecho fundamental, capital y complejo, que establece los estándares de ejercicio del poder en un Estado constitucional de derecho, nosotros podemos continuar y decimos que se trata de un derecho fundamental porque es el derecho que tiene toda persona por la sola condición de serlo. De tal manera que esto obedece a la norma de apertura de la Constitución, que viene a ser el tema de la dignidad humana. Una respuesta así está llevando, repito, no solamente al nivel procesal, sino al siguiente piso, el nivel constitucional, y el último piso, que es el nivel convencional. Podemos también señalar, decimos que se trata de un derecho capital porque está en el podio, está entre los tres derechos fundamentales, si se quiere, más recurridos, más necesitados, que viene a ser, primero, el derecho a la vida, como presupuesto ontológico para el ejercicio de los demás derechos. Segundo, el derecho a la libertad. Y el tercero, el derecho que me garantiza esa libertad y esa vida, que es el debido proceso. Podemos decir que además que la complejidad se encuentra porque se trata de un derecho continente, es decir, que el derecho fundamental al debido proceso de él nacen es como si fuera un racimo del que nacen una serie de derechos fundamentales que además se extienden a ámbitos más allá del proceso. Y claro, repito, cuando hemos dicho estándares del ejercicio del poder en un Estado constitucional de derecho, estamos, repito, ampliando inclusive la intencionalidad de pregunta que se tenía, que con seguridad iba solamente al ámbito procesal, pero que nosotros ahora vamos a hablar de la razonabilidad y la proporcionalidad, que tienen expreso reconocimiento constitucional, pero que están por allí, están ocultos, están casi clandestinos, casi desconocidos. Una definición como la que hemos sugerido de debido proceso tiene una serie de ventajas, ¿no? La primera de ellas ya la hemos sostenido, amplía el espectro jurídico. En segundo lugar, demuestra no solamente el conocimiento de una determinada materia, sino de varias materias, porque si estamos hablando de un derecho fundamental, nos lleva al ámbito constitucional. Si estamos hablando de que lo constitucional también tiene que ver con lo convencional, nos lleva al ámbito de los derechos humanos. Si además estamos diciendo que es un derecho complejo, es un derecho continente, podemos decir que en su vertiente procesal comprende a su vez 8 derechos fundamentales. Los contiene el derecho al juez natural,
el derecho de defensa, el derecho de prueba, el derecho de plazo razonable, la motivación de las resoluciones, la pluralidad de instancias, la medida cautelar y la cosa juzgada. Pero si eso salimos del ámbito formal y lo llevamos al ámbito material, vamos a tener aquel binomio, aquel dueto que es muy difícil normalmente de conseguir. La razonabilidad entendida como la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? El abuso de la autoridad, del que tiene el poder hacer las cosas perché me piace, no. Y segundo, la proporcionalidad, que es una limitación al exceso de cualquier sanción. Y por último, también estamos abriéndonos más allá del ámbito constitucional, porque si bien es cierto, el debido proceso se utiliza exclusivamente para el ámbito jurisdiccional, puede ser para el ordinario, puede ser para el arbitral o puede ser para el militar. Sin embargo, se extiende hacia el ámbito administrativo, pero ya no como debido proceso, porque termina en cosa juzgada, sino como debido procedimiento, que termina en cosa decidida. Al hablar del debido procedimiento, estamos hablando que se respete la mayoría de esos principios, en rigor, los que le sean aplicables al ámbito del procedimiento administrativo, al ámbito parlamentario, político, tan de moda en nuestros países, e inclusive al corporativo particular. Este ejercicio, esta gimnasia mental que hemos hecho con el debido proceso, podemos realizarla con una serie de conceptos jurídicos que tengan que ver con la evaluación a la cual vamos a ser sometidos. De tal manera que desde la respuesta, desde las primeras preguntas, pueda quedarle claro al jurado nuestra solidez en formación académico-profesional. Y lo más importante, generalmente se dice, no sé lo que me van a preguntar. Generalmente se echa casi la responsabilidad al azar, y no es así. Muy pocos jurados son los que llevan ya las preguntas de antemano determinadas. No, las preguntas van saliendo del diálogo, las preguntas van saliendo de la interrelación, y en tanto nuestras respuestas sean respuestas que sean sólidas, sean respuestas que sean regulares, pero al mismo tiempo que contengan una serie de figuras jurídicas, nosotros, sin quererlo, de una manera, si se quiere, invisible, podemos dirigir justamente el ámbito de las preguntas o las interrogantes que nos realizan en la evaluación. De tal manera que, finalmente, los conceptos jurídicos en la evaluación oral, teniendo como base el debido proceso como ejemplo, puede quedar un cuadro resumen de las sugerencias de esta forma. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Diariamente recibirá información trascendente. El desarrollo de toda esta temática, no solamente la evaluación de conceptos jurídicos, sino la evaluación de comparaciones, análisis de sentencias y demás, los encuentra en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Una vez más han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.